Hola de nuevo, para mí es un gusto estar nuevamente con todos y todas ustedes, mis estimados y estimadas biogerentes suscriptores del canal de Globus Biogestión. En esta ocasión doy la bienvenida a esta primera sesión del curso en gerencia de proyectos Scrum Agile, el cual te prometo que va a ser de gran interés e importancia para tu vida personal y profesional. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una nueva manera para hacer proyectos. Si bien esto pues ya lleva un tiempo llevándose a cabo, hasta ahora se está masificando este tipo de metodología. En esta primera sesión hablaremos sobre la introducción al mindset o a la manera de pensar que es requerida para llevar a cabo a feliz término este tipo de proyectos. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. ¿Por qué el Scrum Agile? Entonces ahí te pongo un diagrama de Gantt tipo Microsoft Project, y entonces ¿qué nos damos cuenta? Pues que esta metodología que llamamos en cascada ya está algo obsoleta. ¿Por qué? Recordemos que en un proyecto hay dos factores que son de suma importancia. Uno es el tiempo, la duración del proyecto, por eso se manejan rutas críticas, y el otro es los costos, la asignación de recursos. Precisamente muchos de estos proyectos, por ejemplo en el ámbito científico, necesitan casi que sí o sí de una financiación de un par externo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues acá nosotros estamos viendo en este diagrama de Gantt precisamente una cascada, una ruta crítica, unas tareas de resumen, y vemos aquí unos hitos. Sucede que en estos modelos en cascada muchas veces los resultados del proyecto no se ven tangibles sino hasta después de largos periodos de tiempo. Es decir, que no hay una entrega de valor constante. Quiere decir también que en caso de que haya, por ejemplo, un atraso por una eventualidad, ya sea de dinero, de disponibilidad de un recurso requerido, pues entonces si esta tarea pertenece a la ruta crítica, prácticamente que todo se va a atrasar. Es decir, que los proyectos casi que siempre no van a llevarse a feliz término acorde a lo planeado o a lo estimado. Casi siempre los proyectos se terminan corriendo en el tiempo. Entonces acá precisamente vemos a un ejecutivo diciendo: miércoles, ¿qué vamos a hacer con los tiempos de este proyecto? Estamos atrasados. Un proyecto como que se ha vuelto una carrera contra el tiempo que genera estrés de diversas formas. Entonces empezamos dentro del Scrum Agile con el concepto de sprint. Un sprint es como una vuelta, por eso te pongo aquí una carrera de la Fórmula 1. Haz de cuenta que es como un ciclo que se repite, que es iterativo. Pero entonces veamos las características que tienen los sprint. Lo primero es que con una sola vuelta no se va a poder ganar la carrera de la Fórmula 1. Es decir, que es un trabajo constante, pasando vuelta tras vuelta, lo que en inglés llaman los laps, para finalmente poder ganar la carrera. Entonces aquí nosotros vemos precisamente las luces de inicio. Aquí se van generando sprints o ciclos que son reiterativos hasta llegar a la bandera a cuadros. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay un público que está mirando esta carrera atentamente y espera resultados cada vez que se pasa por la línea de meta en cada una de las vueltas. Es decir, que esto aplicado a los proyectos es que para mostrar ese valor o esos productos tangibles de ese proyecto no es necesario esperar hasta los hitos o hasta la finalización del mismo, sino que en cada uno de estos ciclos se debe ir entregando valor para las partes interesadas de ese proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que para que todos estos sprints se puedan llevar a cabo se requiere de un equipo, de un talento humano que ante cualquier eventualidad vayan corrigiendo en tiempo real los obstáculos que vayan surgiendo. Por eso, dentro de estos labs, en una que otra vuelta, casi que es necesario en cualquier carrera que haya una o varias idas a pits, ¿cierto? Donde se van a arreglar esas eventualidades que surgen para el vehículo, que es el que está permitiendo como equipo dar esas vueltas. Pero ¿qué características tienen las personas que trabajan en los pits?
que es un trabajo autónomo donde cada quien sabe qué hacer en su puesto. No hay discusiones, no hay peleas, simplemente basta con que tú mires en la Fórmula 1 cómo es que prácticamente desarman y rearman el carro en poco tiempo. Este concepto de sprint traído de los deportes va a tenerse en cuenta para los proyectos tipo Agile. Entonces, dentro de ese mindset es importante el entrenamiento constante y la detección temprana de los errores. Aquí entonces te pongo una imagen en el karate donde todas estas que terminan en uke generalmente son las técnicas de defensa. Entonces traigo a colación esta imagen porque casi siempre pasa que cuando una persona quiere aprender artes marciales, lo primero que quiere es ya dar patadas voladoras y los puños más elaborados y hacer combinaciones y combos, y entonces el maestro de artes marciales te va a decir: hey, espera un momento. Tú primero tienes que aprender respiración, tienes que aprender las técnicas de defensa, ¿cierto? Porque las artes marciales son más de defensa que de atacar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces en un proyecto ocurre lo mismo. El equipo de trabajo quiere ya presentar enormes resultados para obtener financiación y ese tipo de cosas, pero hey, toca ir paso a paso. Y en cada uno de esos pasos se puede mirar si se está haciendo bien o mal. Entonces es como cuando el maestro de artes marciales dice: hey, pon el brazo de esta forma, respira de esta otra forma, hey, cuida la postura de tu cadera. En la medida que se va entrenando, se va perfeccionando. Entonces aquí vemos estas imágenes que de entrar a competencias de barrio, con este constante entrenamiento se va a poder, por ciclos, como te estaba mencionando, llegar a campeonatos internacionales. Se van obteniendo cinturones de distintos colores, menciones de distintos colores, se va perfeccionando la técnica hasta que se llega al final. ¿Cuál es el supuesto bajo el que se trabaja? Que es mejor equivocarse al principio y corregir que cometer errores fatales al final, cosa que no sucede con los proyectos en cascada de los diagramas de Gantt, puesto que un error temprano está atrasando todo el proyecto en sí. Cuando se ve en cascada pasa eso. En cambio, en un proyecto Scrum Agile es bueno equivocarse al principio y que las partes interesadas retroalimenten por cada uno de esos sprints al finalizar y diga: hey, a mí me parece que esto se debe mejorar así o así o así. Esto quiere decir que cuando ya vayamos en los últimos sprints o las últimas vueltas de ese proyecto, ya se va a conocer mucho la personalidad y los requerimientos de esas partes interesadas. Todo esto le apunta a la generación constante de valor en los proyectos. Entonces, para que los equipos de trabajo funcionen, como estas personas de los pits en la Fórmula 1, es necesario que posean noción sobre el balance entre autonomía y alineación. Entonces aquí te tengo una matriz donde en el eje X está la autonomía y en el eje Y está la alineación. Acá entonces se nos dividen en 4 cuadrantes. Por ejemplo, si tenemos una autonomía baja, o sea que las personas, digamos, no hacen las cosas, digamos, bajo su propia responsabilidad, pero tampoco hay un líder, pues entonces va a ser algo atomizado, cada quien va a dirigir por su lado. Esto quiere decir la muerte completa de ese proyecto. Hay unos casos, digamos, menos extremos, pero que se presentan comúnmente. Por ejemplo, tenemos este de autonomía alta, pero alineación baja, es decir, las personas saben su rol, pero no tienen un líder Scrum Agile que los dirija correctamente. Entonces acá esta persona está diciendo: espero que alguien esté trabajando en el problema del río. Resulta que estas personas necesitan cruzar un río de un lado al otro, y entonces estas personas, cada quien está trabajando en lo suyo, buscando materiales, recursos, tratando de construir el puente, y el líder simplemente está de brazos cruzados esperando que cada quien haga lo correcto. Esto supuestamente se puede confundir con un líder que no haga presión, entonces simplemente está dejando o evitando su liderazgo. Otro caso que es muy usual es este, donde las personas no son autónomas y están simplemente como ovejas ciegas esperando a que el pastor las guíe. Entonces acá la persona ahora dice: construyan un puente, necesitamos cruzar el río. Entonces estas personas se empiezan a mover,
para construir ese puente. Pero acá el líder, ¿qué es lo que hace? Que impone su manera de hacer las cosas. Entonces es como cuando alguien está pintando un cuadro de abajo hacia arriba y llega el líder y dice, no, pinte eso más bien de arriba hacia abajo. Hágalo así que a mí me ha funcionado. Entonces no deja a los demás ser. Y eso tampoco es factible para un equipo de trabajo Scrum Agile. ¿Qué es lo ideal? Que haya una autonomía alta y una alineación alta, en donde las personas van a saber cuáles son sus roles en el proyecto, ellos mismos se hacen la pregunta, ellos mismos construyen el problema. Hey, necesitamos cruzar el río. Porque resulta que los problemas no son algo que están a la vuelta de la esquina esperando a ser resueltos, sino que uno construye los problemas. Es decir, aquí estas personas están construyendo ese problema. Necesitamos cruzar ese río. Y el líder únicamente dice eso. Oiga, nuestro objetivo es este, pero cada uno y cada una de ustedes encuentre la manera de cómo hacerlo. Entonces, hay un líder que está guiando hacia un objetivo, pero cada quien lo va a poder hacer a su estilo. Ese es el estilo de Scrum Agile. Acá esta frase resume lo que estaba hablando. Objetivos y principios simples y claros promueven comportamientos complejos e inteligentes. Reglas y regulaciones complejas promueven comportamientos simples y estúpidos. O sea que lo importante es ser sencillo, conciso y claro en esos objetivos. Cuando la gente de un equipo de trabajo no entiende bien el objetivo, va a actuar de manera torpe. Entonces, finalmente, en este mindset hay que cambiar la concepción de equipos a redes complejas de trabajo. Entonces, por acá tengo el organigrama en su sentido más clásico, totalmente vertical, autoritario, piramidal, etc. Luego, las teorías administrativas empezaron a hablar de unos organigramas con líneas de comunicación informales, que las tenemos aquí de rojo. Entonces, llamábamos a esto comunicación transversal. Pero lo que hasta ahora se está empezando a entender es que trayendo los conceptos de complejidad, de redes, de la cibernética, etcétera, es que los equipos de trabajo son redes de interacciones entre seres humanos, de interacciones que se van redefiniendo constantemente y en el tiempo, son complejas. Entonces, ¿qué pasa? Que otro error en el que se cae comúnmente en los proyectos es que cuando hay un atraso en el tiempo, en la primera decisión que ciegamente se piensa es, hey, va a tocar contratar más recursos, es decir, más personal para tener más disponibilidad y eliminar el atraso que tenemos en el proyecto. Pero como estamos hablando de redes complejas, el hecho de poner a trabajar a más personas en lo mismo va a complejizar los canales de comunicación, porque es que todos están conectados con todos. Es decir, que si en vez de 50 personas tenemos a 100, pues entonces la comunicación se vuelve más compleja y el sistema muchas veces se vuelve más lento. Entonces es una decisión que se toma usualmente y que es incorrecta. Los estudios demuestran que agregar más mano de obra a un proyecto atrasado lo ralentiza aún más. Esto porque incrementa los costos y complejiza la comunicación. O sea que la red se vuelve más densa. Con esto, entonces, doy por terminado el primer tutorial en Scrum Agile. Espero haya sido de tu gusto y si crees que esto te está ayudando a tu formación personal y profesional, no dudes en suscribirte al canal si no lo has hecho. Suscríbete, que vamos con más de estos contenidos. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.